Compañeras senadoras y compañeros senadores, debo aclarar antes que esta proposición con punto de acuerdo también la suscribe el senador Alejandro Encinas, así como el senador Adán Augusto López, el senador Luis Sánchez y la totalidad de los senadores que integran el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. El pasado miércoles 18 de febrero, 7 partidos políticos de los 10 que tenemos representación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y sus respectivos consejeros legislativos decidimos abandonar la sesión en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que, como en ninguna época, se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana. El Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente. Durante décadas, los partidos y la sociedad hemos edificado instituciones garantes de derechos en busca de arribar a una auténtica competencia democrática basada en la equidad y en la cual sean los méritos y las razones de los asuntos los que determinen las resoluciones de la autoridad. No queremos una autoridad partidista, no queremos un INE partidista ni favorecedor de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude electoral y la simulación, violentaban la voluntad popular. El retiro de 7 de los 10 partidos que tienen representación en el INE está animado por un largo listado de acciones y omisiones que a ciencia y paciencia de la mayoría de los integrantes del Consejo General han venido a afectar los principios fundamentales que deben regir el desempeño electoral. Una de las preocupaciones centrales es la actuación dentro del INE de un bloque de consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para coordinadamente favorecer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses parciales. Si estas conductas no cesan de inmediato, los representantes de esos 7 partidos y sus consejeros del Poder Legislativo hemos anunciado que pediremos la renuncia de tales consejeros sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que pudieran devenir. Ese bloque de consejeros priistas ha tenido en su actuación acciones verdaderamente delicadas que han afectado la equidad de los comicios actuales. Por ejemplo, en la integración de los OPLES, donde se incumplió el principio de máxima publicidad y de un proceso amplio de deliberación. Se favoreció la selección de perfiles cercanos al PRI. Como es público, la actuación de dichos consejeros en bloque, actuando bajo una lista que por consigna impuso el presidente de la Comisión de Organismos Públicos Locales Electorales, el consejero Marco Antonio Baños Martínez, la amenaza de generar incluso una crisis institucional en la conformación de las autoridades locales si no se aceptaban sus listas e incluso su ofrecimiento para que los demás partidos seleccionáramos a nuestros preferidos. Esto marca de modo estructural a quien en muchos casos es hoy la autoridad en las entidades del país. También la imposición
en la pauta estatal del reglamento de radio y televisión en detrimento de la prerrogativa de partidos y candidatos ha vulnerado el derecho a la información de la ciudadanía y ha sido otra de las acciones que se advierte la falta de independencia de las y los consejeros electorales. Este bloque logró también imponer la exclusión de programas de opinión y debate del monitoreo de programas que difunden noticias. La Comisión de Quejas y Denuncias ha operado como un órgano de consigna, ha decidido o no el otorgamiento de medidas cautelares según el partido o persona que la solicita, acatando consignas del oficialismo. Esta parcialidad y la emisión en completa opacidad de las resoluciones constituyen uno de los más escandalosos aspectos de la administración de justicia electoral que hoy padecemos. La censura de contenidos en los promocionales se ha convertido en un instrumento para limitar la libertad de expresión en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los últimos años. La impunidad de la que goza el Partido Verde Ecologista de México, la adquisición de tiempos en radio y televisión disfrazados de informes legislativos sin que la autoridad electoral actúe para contener el fraude a la ley que genera este partido, ha generado su complicidad, atentando contra la equidad y la igualdad de la competencia política. El Verde y su aliado el PRI han hecho ya un fraude a la ley que se cuenta en los miles de spots promoviendo al Partido Verde, quien de facto y como partido debe ser descalificado de la competencia política por los actos anticipados de campaña. En esta impunidad del Partido Verde Ecologista de México destaca el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos. Durante 56 días y contando el de hoy, la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de una campaña multimillonaria que todos hemos visto, el Verde sí cumple. El evidente uso ilegal de los datos personales del padrón electoral, del que deriva para promocionar la misma campaña, son todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda electoral que las y los consejeros electorales han generado con su pasividad, con su complicidad. No toleraremos una autoridad omisa que permanece inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral. Las exoneraciones a los gobernadores priistas y del Partido Verde por violaciones al artículo 134 de la Constitución, a través de la difusión de propaganda personalizada y del uso parcial de recursos públicos. A pesar de que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos constituye uno de los ejes fundamentales de la reforma política de 2014 que este Senado de la República aprobó, recientemente el INE rescindió el contrato con la empresa que desarrollaría el sistema de contabilidad en línea, sin que a la fecha exista deslinde de responsabilidades ni alternativas de solución que garanticen el cumplimiento de esta atribución. La ausencia del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene como encargado del despacho, ni más ni menos, a quien solventara los procedimientos de investigación del caso Mones Gate y del rebase de topes de gasto de campaña de Enrique Peña Nieto. La forma en que se desahogaron esos procedimientos de investigación absolutamente para mantener en la impunidad esa montaña de dinero sucio en la que Enrique Peña Nieto construyó primero su candidatura y luego se hizo de la presidencia de la República.
el deficiente trabajo y la permanente dilación de la unidad de lo contencioso electoral en la integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. La Administración de Justicia Electoral se ha caracterizado por investigaciones lentas e incompletas, la falta de oportunidad para ejercer las funciones de oficialía electoral, la deficiente y lenta respuesta de la Secretaría Ejecutiva ante las diversas solicitudes que le presentan los representantes de los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo, la exclusión de los representantes del Poder Legislativo. Formamos parte del Consejo General con derecho a voz, pero sin voto. Esta exclusión de reuniones de trabajo de la mayor relevancia y la ausencia de información institucional hacia nosotros marca también el desdén de esta nueva etapa de la autoridad electoral con relación al Poder Legislativo, que es parte integrante de la institución. El menosprecio y el desdén de los consejeros electorales hacia el sistema de partidos, manifestado mediante expresiones de intolerancia de las sesiones del Consejo General, como son la ausencia de debate, la falta de diálogo, la descalificación de nuestras aportaciones. Compañeras senadoras, compañeros senadores, la decisión que tomamos los representantes y consejeros del Poder Legislativo de 7 partidos políticos en México, la decisión que tomamos el 18 de febrero y que reiteramos el pasado miércoles al no concurrir de nueva cuenta a la sesión del Consejo General, es un llamado de atención a la autoridad electoral para que reencauce su actuación a los principios que debe cumplir, y ese llamado de atención no puede ser eludido por el Senado de la República. No se trata solo, como se ha querido decir, del incidente de retiro de 7 partidos, sino del reclamo, en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral asuma su responsabilidad constitucional de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad. No estamos ante una disputa sobre tal o cual asunto, sino en un esfuerzo legítimo de 7 partidos políticos para que se garantice el funcionamiento institucional del Instituto Nacional Electoral. Es preciso el fortalecimiento del instituto, pero eso será imposible sin la imparcialidad que hoy escasea en su seno. Los partidos políticos y los consejeros electorales del Poder Legislativo somos parte del instituto, y en tanto tales nos encontramos obligados no solo a vigilar, sino también a intervenir en el estudio y en la deliberación de todos los temas, en un ambiente de diálogo sincero que hoy no existe. No es verdad que todos los temas se discuten en el Consejo General, sino que existen muchas omisiones y actos contrarios a la ley y a la equidad que se procesan en las áreas ejecutivas y en comisiones, como la de quejas, que tiene capturada el bloque priista de consejeros, con funciones decisivas para asegurar la concreción de los principios constitucionales. En el Consejo General, por lo demás, existe una actitud notoriamente refractaria frente a propuestas de consejeros y representantes que no expresan acuerdos previamente negociados al margen del examen y la deliberación, lo cual tiende a convertir cada vez más al Consejo General en una instancia más formal y convalidadora de decisiones previamente tomadas, y mucho menos en la instancia colectiva que debe ser. Mientras el diálogo sincero no se admita, el INE seguirá padeciendo situaciones críticas como la que hoy enfrenta, y lo peor, seguirá perdiendo respetabilidad y confiabilidad, lo cual es justamente
lo que buscamos evitar. Por estas razones, por esta argumentación, queremos proponer a la Asamblea del Senado, bajo el trámite de obvia y urgente resolución, sea sometido a discusión del Pleno y sometido a aprobación de las señoras y señores senadores la presente propuesta con punto de acuerdo. Primero, se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a su consejero presidente a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad, así como restablecer un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano de autoridad. Segundo, se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atender de manera puntual y oportuna los planteamientos formulados en el mensaje a la Nación del 25 de febrero de 2015, suscrito por los representantes de 7 de los 10 partidos políticos con representación en el Instituto, y privilegiar los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE. No queremos un INE partidista, queremos un órgano autónomo al servicio de la democracia que tanto ha costado a los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.